Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados. Hoy nunca más, nunca más que hoy de derivados. Por supuesto con mi amigo Jorge Muria desde esa sala que no sé describir. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy tranquilo, muy a gusto en este sitio que me he reservado para hoy para hablar de un tema muy especial. Un tema muy especial y que podíamos haber hecho, pues el boca chancla, como hacemos siempre, dando nuestras opiniones, porque nuestra comunidad nos preguntaba de algo muy, muy interesante, que es la neurodiversidad en los equipos, en los lugares de trabajo. Y en el momento en que nuestra comunidad preguntó eso, a mí me vino a la cabeza una persona, y es a la que tengo el placer de dar la bienvenida hoy. Ludo, es que solo te puedo llamar Ludo. Ludo es doctor en neurociencia y además es el Head of esas cosas del directo, el Head of Development de NeuroBridge. Entonces, Ludo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Estamos en tus manos, no hay nadie que nos pueda ayudar más a entender cómo estos roles funcionan, encajan en el mundo laboral, en los equipos, lo bueno que traen, los challenges que también traen con ellos, toda la historia, cómo se conjuga. Tengo muchísimas ganas de esta conversación. Pero antes, esto Jorge lo tiene que enlazar con el manifiesto ágil. ¿Cómo enlaza esto con el manifiesto ágil, Jorge? A ver, me ha venido a la cara uno de los principios en el que normalmente estamos 100% de acuerdo y a muerte con él, ¿no? Que es el de que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Yo creo que hoy veremos que eso del cara a cara no a todo el mundo. Bueno, vamos a ver. Venir bien. Vamos a ver. Oye, Ludo, una cosa muy importante es que tú mismo eres neurodivergente y además es algo que acabaste siendo diagnosticado tarde, como persona adulta, ¿verdad? Sí. Sí, yo fui diagnosticado de TDAH cuando tenía 28 años y estaba haciendo mi doctorado. Y explicó un montón de cosas, pero sí, efectivamente, que fui diagnosticado pues durante un periodo bastante bajo, decimos. Que no entendía por qué no podía terminar las cosas que empezaba, porque había veces en las cuales durante 2 semanas trabajaba un montón, siendo más rápido que la mayoría de la gente, y después ni podía empezar a encender mi ordenador. Eran como cosas que no... que veía muy bien que era distinto, que funcionaba de manera diferente que los demás, pero no sabía ni por qué ni cómo, y entonces este diagnóstico sí que me ha ayudado a entender mucho de mi vida y también a adaptar mi vida a lo que es al final mi cerebro, y ahora pues estoy genial, estoy muy bien. Qué bien. Pero sí que me ha tomado un poco de tiempo. Neurodivergencia y equipos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en neurodivergencia y equipos de trabajo? Pues en general, la verdad es que hemos empezado, como has dicho, yo trabajo en NeuroBridge, que es una empresa de soporte de neurodivergencia y neurodiversidad en las empresas y en los equipos. Entonces, hemos empezado por neurodiversidad, que es la diferencia normal, que cada uno tiene un cerebro un poco distinto. Yo a Fernando lo he encontrado haciendo un training de comunicación y estuvimos hablando de neurodiversidad, que hay como distintas fases y tal, distintas maneras de comunicar, y eso es neurodiversidad. Como cada uno tiene su cerebro, su historia, sus experiencias, y entonces cada uno tiene su manera de comunicar. Pero hay una parte de la población que tiene funciones cognitivas que son muy distintas, y esa parte va a ser llamada neurodivergente. Entonces serán personas con condiciones como dislexia, TDAH, autismo, y eso puede venir a afectar un montón de cosas en los equipos y en el trabajo. Por ejemplo, una persona que tiene dislexia, si la única manera de comunicar es por Slack, eso puede ser muy difícil porque le va a costar más leer todos los mensajes, responder a los mensajes, y entonces es una persona que quizás se va a cansar mucho más en su día a día que una persona que no tiene dislexia. Y para una persona así se pueden tener adaptaciones de trabajo como comunicación oral o voice messages por WhatsApp. Eso también sí que puede ayudar a una persona con dislexia. Y con personas con TDAH o autismo, pues son cosas también distintas. Y va a afectar el trabajo, va a afectar la comunicación, pero también va a afectar la creatividad. Hay papeles, hay experiencias que han mostrado que, por ejemplo, personas con TDAH tienen niveles de curiosidad más altos que la mediana, que van a hacer mucho más cosas en su vida, y entonces cuando llegan en un equipo quizás ya tienen una experiencia que es
muy distinta de los demás. Y cuando la gente no está acostumbrada o no lo sabe, especialmente en equipos de empresas que pueden ser quizás rígidas, esta manera de ser y esta manera de comunicar en general no es bienvenida. Y hace que eso puede dar muchos problemas. Hace fricciones, hace problemas de miscomunicación. Y ahí es donde todo el tema después viene de cómo vamos a ayudar esta gente, esos equipos, y cómo vamos a ayudar las empresas a también tener personas neurodivergentes que al final pueden contribuir. Y cuando pueden contribuir, hacen cosas que son geniales. Claro. Al principio has comentado que te vino muy bien el diagnóstico, ¿no? Que una vez ya como le pusiste el nombre, fuiste capaz de adaptarte tú y adaptar tu entorno. No sé si fue el programa pasado, estuvimos hablando de introversión y extroversión. Hace dos programas. Sí. Y también sacamos esto en la mesa de que realmente una de las cosas importantes de conocerse o no llegas, bueno, a veces lo decimos etiquetarse, ¿no? Es una cosa que también yo lo odio eso. Fernando y yo siempre discutimos sobre esto, pero la importancia de entender qué está pasando aquí, ¿no? Qué está pasando en mi cabeza para, como bien has dicho, adaptarme y saber adaptar el entorno a eso. ¿Cómo saber adaptar el entorno de trabajo como a neurodivergencia, como introversión, extroversión y todo esto, dices? Bueno, no, sobre todo la importancia de entender qué pasa dentro, ¿no? Para adaptarse. Vale, pues yo creo que la dificultad con las personas que son neurodivergentes y que no lo saben es que la mayoría de la gente sí que funciona de una cierta manera. O cada uno es distinto, pero estadísticamente vamos a necesitar las mismas cosas, hablar más o menos de la misma manera, como nos vamos a entender. Y por personas neurodivergentes que tienen dificultades añadidas a ciertas cosas, todo lo que el entorno le va a decir, como, simplemente como tienes que leer o tienes que hablar con una persona u otra, si tu comunicación está afectada, si tu sistema sensorial está afectado, todo esto ya no es posible. Y entra algo muy raro, que es, yo quiero hacerlo, entiendo que es algo que intento de hacer, de comunicar con los demás, de hacer todas esas cosas que la mayoría dicen que son normales, pero no lo logro. Y después de un rato hay algo interno que te viene a decir, eso es porque tú eres problemático y no sabes por qué. No te dices que es neurodivergencia, te dices que es porque quizás tú eres una persona que no es buena. Hay muchas cosas que empiezan a internalizarse también porque los demás te van a decir, pero ¿por qué no lo puedes lograr? Porque, no sé, limpiar tu casa es muy simple. O hacer las compras, o acordarte del cumpleaños de tu abuela. ¿Sabes? Son cosas que muy simples, que lo hacen todos, pero tú por alguna razón logras cosas que otros no pueden, pero esto no. Esto no, y todos te dicen que es simple. Y entonces viene como un conflicto de identidad interno en el cual te empieza a decir, yo soy problemático, yo soy el problema aquí. Y el diagnóstico lo que ha hecho es que por fin me ha dado una especie de manual de utilización. Como si me dijera, esto es inútil que lo intentas más y más y más, porque tu cerebro hace que no es más difícil para ti y ya está. Y entonces puedes concentrar tus esfuerzos sobre otras cosas. Y la realización que yo tuve que tener, que fue dura, que me tomó 2 años para aceptar. Eso es un duelo, la verdad, es un duelo, porque se pierde una parte de identidad. Y después del duelo empecé a integrar que sí puedo tener vida, sí puedo lograr muchas cosas, puedo hacer un montón, pero no lo puedo hacer de la misma manera que todos. Y entonces tengo que descubrir yo mismo, y en general bastante solo, cómo es que puedo acceder a las cosas. Y eso toma tiempo, toma un montón de esfuerzo, pero el día que llegas aquí es mucho más fácil todo, la verdad. Wow. Ay, has dicho un montón, ¿eh? Porque has hablado de autoestima, has hablado de identidad. Hay muchísimas capas que si volvemos al mundo empresarial y de equipos, tú estás sufriendo con todo eso. Es un auténtico sufrimiento. Esa persona no lo está pasando bien. ¿Qué hacen las empresas para porque al final esa diversidad, cualquier diversidad,
en este caso una diversidad cognitiva o neurológica, cualquier diversidad es una ventaja. Esto está medidísimo. Hay un montón de papers al respecto que dicen que los equipos, cuanto más diversos, mejores equipos son. Eso está medidísimo. Claro, pero ¿qué hace una empresa cuando quiere integrar este tipo de perfiles en un equipo? ¿Qué es lo que hace por defecto? Igual que es lo que debería hacer, ¿no? Que yo creo que es diferente lo que sucede en el mundo normal, real, estándar, estadísticamente hablando, y lo que debería estar sucediendo. ¿Cómo se comportan las empresas? La verdad es que yo veo muchas cosas distintas, porque con Neurobiz estamos trabajando en principio en Inglaterra, y en Inglaterra hay muchas leyes. Entonces las empresas ahí están intentando de seguir con las leyes y de hacer adaptaciones, acomodaciones a los empleados, pero por ejemplo en España hay una cultura también que es muy distinta. Yo sé que aquí donde vivo, en Barcelona, hay la jornada laboral reducida en verano, porque pues hace calor. Y ya culturalmente eso, por ejemplo, puede ser una adaptación por otras empresas que se hayan en Inglaterra. Entonces hay muchas cosas distintas que las empresas hacen. Lo que se necesitaría hacer sería ya tener integrar el hecho que las personas son distintas y que van a necesitar cosas distintas, que no todos pueden trabajar de la misma manera. Y entender de parte de los managers, pero también de los executives, de quien está arriba, ¿qué es que vamos a pedir de los empleados? ¿Le vamos a pedir productividad? ¿Le vamos a pedir outcomes? ¿O le vamos a pedir presencia? Porque en realidad son cosas distintas. Y si le pedimos presencia es una cosa, pero hay gente que no va a poder trabajar a lo mejor de sus capacidades si, por ejemplo, está 5 días a la semana en un despacho. Pero si queremos resultados, entonces eso sería adaptar la manera de trabajar para que esos resultados sean logrados igualmente, pero a lo mejor de las posibilidades de los empleados. Y un ejemplo que siempre yo doy es, si íbamos a tratar todos de la misma manera, podríamos decir a la entrada de cada oficina, las personas que llevan gafas que la pongan a la recepción. Y quien necesita gafas va a poder trabajar tranquilamente, y quien las necesita pues se va a poner el café de todos lados y no va a poder hacer nada porque no va a poder ver. Y unas adaptaciones sería simplemente dar las gafas a la gente que lo necesita y ya está. Claro, y fíjate que has nombrado la palabra acomodar. O sea, claro, no es una cuestión de acomodar el sistema a estas personas, ¿no? Es crear una verdadera cultura de inclusión en el que celebramos esa diferencia y encontramos la mayor productividad conjunta, disfrutando de que cada uno hacemos de una manera. O sea, yo, por ejemplo, yo no veo nada sin gafas. Yo, antes de que se inventara la ciencia óptica, pues estaría muerto, me habría comido el tigre porque no vería absolutamente nada. Esa diferencia entre acomodar e incluir me parece que es clave. Sí, y también hay entornos en los cuales algunas personas neurodivergentes van a tener algunas ventajas. Hay papeles, por ejemplo, sobre personas que tienen TDAH, que tienen más comportamientos exploratorios. Entonces, si una persona con TDAH que hace Excel todo el día, no va a funcionar, porque aunque esa persona pueda ser súper inteligente, su cerebro llegará a un momento en el cual va a desconectar. Pero si pones la misma persona en el mismo equipo a hacer tareas más exploratorias, quizás sí que ella lo va a disfrutar mucho más, va a ser mucho más fácil y va a ser 10 veces más productiva, lo que va a ayudar a todos. Entonces, la verdadera pregunta es venir en los equipos y decir qué es lo que tú haces bien, cuáles son las condiciones que hagan que tú trabajas a lo mejor. Y en realidad es bastante simple de hacer, porque yo me acuerdo cuando estuve en mi doctorado, mi supervisor de doctorado, yo no sabía que era neurodivergente y él no lo sabía tampoco. Pero la primera pregunta que me ha hecho es, ¿cómo es que tú trabajas a lo mejor? ¿Necesitas trabajar la noche? ¿Necesitas un one-on-one cada semana? ¿Necesitas que yo te hable cada día? ¿Cómo es que tú trabajas a lo mejor de tus capacidades? Y esa simple pregunta, muchas veces, también para personas neurodivergentes, es suficiente. Y ya está. Y después hacer las cosas que las personas necesitan. Y todo bien.
te diría, y ahora le cedo la palabra a Jorge, que eso es una pregunta que le puedes hacer a un neurodivergente o a un neurotípico, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro que sí. Sí. Jorge. Sí, no, que claro, con lo que has empezado a comentar del tema de los roles, obviamente no puedo dejar escapar la ocasión de hablar de los roles de Belvin, ¿no? Que aquí encajan perfectamente. Los roles de Belvin distinguen en un equipo roles como el explorador, que es justo lo que comentas que encajaría en uno con TDAH, ¿no? O incluso uno con TEA, con el espectro autista, el tema de finalizar, de concretar, le viene perfecto, ¿no? Y no sé si otros roles como para personas PAS, de alta sensitividad, de esos, los que son más empáticos y hacen más equipo. O sea, realmente hay un puesto para cada uno. Sí, la verdad es que esto he empezado a investigarlo también en mi trabajo, los roles de Belvin. Me encanta que lo has comentado, porque era exactamente ahí donde quería llegar. Lo que estoy observando en mi investigación de momento es que las personas neurodivergentes tienen dificultades a encajar con un solo rol. En general toman varios roles, aunque sean el mismo grupo social, y eso es lo que puede ser percibido como anormal o divergente. Y eso me parece también súper interesante, porque se ve que sí que hay quizás esos roles, pero también hay otras cosas. Al final es también adaptar a lo que cada persona puede hacer. Eso del autismo, hay también una interacción con la personalidad. Hay personas con autismo que sí son muy exploradoras, pero el autismo hace que tienes necesidades más de estructura y de predictabilidad. Entonces vas a tener una exploración, pero solo en algunos entornos. Y eso también puede ser interesante. Así que en realidad es adaptarse a cada uno de cómo funciona. Y como ha dicho Fernando antes, eso también se puede pedir a una persona que sea neurotípica, decimos. Porque la razón por las cuales una persona puede tener problemas de distracción, por ejemplo, ahora pongo un ejemplo, puede ser sí TDAH, pero puede ser también porque justo nació un niño y que no estás durmiendo la noche. Y entonces eso va a afectar tu atención, va a afectar tu estado durante el trabajo. Y en este caso, las mismas adaptaciones que van a servir a una persona que es TDAH van a servir a una persona que es padre. Y eso es esto que me parece genial de una verdadera inclusión, es que la verdadera inclusión no te va a preguntar quién tiene cuál neurotipo, pero va a adaptar unos problemas específicos que unas personas podrían tener por una razón u otra. Al final es que somos personitas, ¿no? Esto es una cosa que repetimos muchas veces. No somos una máquina que todos somos iguales, clones y hacemos lo mismo de la misma manera. Incluso, como bien dices, el Jorge de hoy no será igual que el Jorge de mañana por cualquier tema que me pueda pasar. Sí, también también por los roles de Belvin, ¿no? La diversidad, como lo decía Fernando, es el motor del progreso, de la evolución. Hicieron un experimento con peces en el cual clonaron un pez varias veces y lo pusieron todos los clones en un entorno. Y hay algunos que han empezado a ser más pequeños, otros más grandes, algunos más agresivos y tenían todo el mismo código genético. Entonces, en un entorno en el cual los recursos son limitados, el empuje natural de la evolución es de diversificarse a lo máximo, para no tener competición y conflicto. Entonces, la diversidad es un motor muy natural de la evolución, es optimizado. Me has recordado a otro experimento también controvertido, sobre el uso de sustancias, pero que tiene mucho que ver. Estuvieron investigando por el tema de adicciones con ratas. Eran unas ratas que tenían en una pequeña jaula y podían elegir beber agua normal o beber agua con morfina. Y las ratas iban siempre a la morfina. Check, adictos. Pero entonces no recuerdo el autor, me sabe muy mal no recordarlo porque merece que lo diga. Dijo, ¿y si el problema está en el entorno? Y lo que hizo es cambiar el entorno y creó una zona a la que le llamó Rat Park, el parque de las ratas, donde había una sociedad, habían machos, habían hembras, había comida, había diversión, subidas, bajadas y también había agua normal y también había agua con morfina.
Y las ratas, felices porque el entorno se había adaptado más a sus necesidades, ya no iban a la morfina. Por lo tanto, el entorno, ese cambio en el entorno, esa adaptación, tiene un impacto brutal en cómo nos comportamos. Claro que sí, hay como predisposiciones genéticas, adicción y tal, pero también hay un rol muy importante del entorno. Muchos de nosotros también utilizamos sustancias para compensar algunas cosas. Bebemos el café a la mañana porque estamos cansados, o una persona se fuma un cigarrillo porque se siente estresado. Vamos también a utilizar sustancias para compensar algo, y entonces si nos sentimos muy mal, más y más nos vamos a encontrar utilizando sustancias. Es por eso también que personas neurodivergentes tienen problemas más altos con sustancias, porque van a compensar mucho más para problemas que tienen en la vida real. Y lo que se ve en las últimas investigaciones es que cuando las empresas y los puestos de trabajo son adaptados, esas personas tienen una vida que es mejor también fuera del trabajo. Consumen menos sustancias, tienen menos problemas, tienen menos estrés, tienen también menos problemas de salud. Uh-huh. Así que, en realidad, hacer esas adaptaciones individuales es algo que va a ayudar a todos. Y es también lo que se ve en los estudios. Las adaptaciones que ayudan a las personas neurodivergentes acaban ayudando a todos los empleados. Ese era mi punto, que igual la audiencia pregunta, qué difícil, ¿cómo manejamos a este tipo de personas? Y no es eso, no hay que manejar a la persona. La persona es una persona completamente normal, un ser humano con sus diferencias. Pero manejando el entorno sí que puedes hacer que todo funcione mejor. Exactamente, es exactamente esto. Hay un papel del 2024 que me encanta porque han visto que manipulando el entorno empresarial, el turnover ha disminuido del 30% en los empleados neurodivergentes, pero también ha disminuido el 15% en los empleados que no lo eran. Así que simplemente modificando el entorno de una manera que sea inclusiva para todos, eso va a disminuir el turnover y aumentar la productividad en todos los empleados de la empresa. Y eso para mí es algo genial. Yo quería aprovechar los pocos minutos que nos quedan antes de la recomendación para sacar el tema del liderazgo. Porque siempre en casi todas las carreras laborales hay un momento que alguien le dice, Pepito, ahora vas a pasar a ser jefe. ¿Cómo afecta esto a la persona neurodivergente? ¿Se le puede exigir el mismo tipo de liderazgo a todas las personas? Yo creo que se puede exigir el mismo nivel de liderazgo a todos, y eso es como primero, porque cada uno es diferente y cada uno va a tener un tipo de liderazgo que va a ser distinto, que no va a ser malo o bueno, que todos van a funcionar de manera distinta, pero que va a funcionar. Y una persona neurodivergente puede liderar exactamente como los otros. Yo voy a decir que también personas neurodivergentes que quizás tienen conciencia de sus neurodivergencias, que ya han corregido muchas cosas, que ya han adaptado su vida, quizás van a ser líderes aún mejores porque van a poder adaptar el entorno a sus empleados y a sus equipos más fácilmente. Sí. Van a tener esas conversaciones más fácilmente. Pero quiero concluir sobre algo que quizás es un poco distinto, que no creo que cada persona tenga que ser líder. Porque hemos puesto una énfasis muy grande sobre este rol, como si fuera, no sé, el objetivo de una vida, pero hay personas que no quieren ser líder y esto está bien, porque hay muchos roles, como vemos también en los famosos de Baldwin que has citado antes, Jorge, que hay varios roles y que son todos importantes y que el del líder es uno, que también es importante, pero no es el único que existe. Y esa es más la reflexión que tengo en esos días, que es, en realidad hay varios roles. Quizás podemos aprender a valorarlos todos. Totalmente. Ahí la tiranía, yo le llamo la tiranía del propósito, la tiranía del liderazgo, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un propósito elevado, ser un líder, y es, bueno, yo soy muy feliz a veces sin hacer nada en mi casa, tranquilamente, ¿no? Y realmente me hace feliz, lo digo muy sinceramente. Ludo, nos quedan unos segundos, un último minuto, digamos, antes de ir a la recomendación, que hoy es muy clara, hoy la voy a hacer yo con muchísimas ganas, pero antes, igual tienes algo en la cabeza, algo que le quieras decir a nuestra audiencia sobre el tema que no se nos ha quedado sin cubrir, no sé.
No sé si puedo añadir algo sin empezar a hablar por 15 minutos. Dale, parar, dale y yo te corto si es necesario. Algo que diría es de llegar a esta conversación con curiosidad. Uh-huh. De continuar a ir aprendiendo, a ver lo que hay, de informarse. Yo sé que hay muchas personas que hablan de neurodivergencias esos días. Es muy difícil también encontrar informaciones que sean buenas, que sean interesantes, pero de llegar a esta conversación siempre con curiosidad, no de pensar que quizás la persona que tienes enfrente no quiere trabajar, porque la mayoría de las veces es que en realidad las personas neurodivergentes quieren trabajar, pero no saben cómo hacerlo sin sacrificar a su salud. Yo diría de llegar a la conversación con esto en mente y de asumir buena fe. Nuestra primera directiva. Todo el mundo está haciendo siempre lo mejor que puede, lo mejor que sabe, dadas sus circunstancias. Esta es siempre nuestra primera directiva. La recomendación de hoy es súper fácil y tenía muchas ganas de hacerla, porque es que Ludo, además de ser doctor en neurociencia y estar trabajando por la adaptación y la inclusión en las empresas, también es autor de un libro, que es un autor de un libro que se llama The ADHD User Manual. From Understanding to Empowerment, ¿no? El manual del usuario del ADHD. Entonces, tu libro es la recomendación de hoy para todo el mundo que nos quiera seguir aprendiendo de esto. ¿Qué nos puedes decir de tu libro? ¿Cómo llegas a escribir un libro? Yo quiero escribir un libro, pero nunca lo he hecho. La verdad es que empecé haciendo vídeos en TikTok e Instagram sobre TDAH. Porque cuando fue diagnosticado me he dado cuenta que sí he sufrido muchísimo de esta neurodivergencia y de no entender. Y me he dicho, estoy en una posición que es muy única en la cual tengo acceso a papeles científicos y puedo entenderlos y al mismo tiempo tengo la vida. Tengo mi experiencia personal con el TDAH y estoy en una posición en la cual puedo juntar a los dos. Y he empezado a hacer muchos vídeos. Después de 2 años, quería ponerlo todo junto en una especie de manual para personas que, si son diagnosticadas nuevamente, en general, cuando eres diagnosticado con un psiquiatra, te dicen, es TDAH, toma, esos son los medicamentos, adiós, y ya está, y no entiendes, y no sabes qué tienes que hacer, y ahora qué, y cómo funciona mi cerebro. Y puede ser muy difícil. Y entonces quería escribir un libro, que es el manual de utilización, para que una persona que justo acaba de ser diagnosticada pueda abrirlo y entender qué le está pasando y cómo llegar del otro lado, porque lo escribí después de haber llegado al otro lado, justamente, después de todo el duelo, de todo este periodo que fue muy difícil de cambio de vida, y quería hacer este libro para ayudar a los demás a también hacer esto, que no sea una búsqueda sin saber dónde ir. Estoy viendo la página de Amazon y empieza con frases como deja de moverte, no interrumpas, ¿por qué no prestas atención? Y piensa antes de actuar, ¿no? Que seguramente son mensajes, eso, que no... que entender se entiende, pero es una dificultad, ¿no? El llegar a esto. Sí, algo que oigo muchísimo es la gente que dice, yo no quiero el diagnóstico porque voy a tener un label, no voy a tener una etiqueta que es TDAH. Pero la verdad es que no es que antes no teníamos etiquetas. Antes tenía la etiqueta de hiperactivo, tenía la etiqueta de no sabes, como eres distraído todo el tiempo. Entonces las etiquetas la tenemos. Y desde que soy diagnosticado prefiero 1000 veces la de TDAH porque al menos viene con una comprensión que todas las otras. Sí. Me gusta mucho en la contraportada lo último que dices, porque es algo que yo incluso le digo a mis hijos de una manera diferente, que dices, el objetivo no es no tener malos días, porque eso es imposible, porque la vida sucede. El objetivo es que los malos días que vas a tener en un año, pues no son los mismos que estás teniendo hoy, no estar en el bucle de la repetición. Me parece magnífico. Me parece magnífico. Yo esto se lo digo mucho a mis hijos. Yo cuando me enfado con ellos porque algo no está funcionando, digo, no pasa nada por fallar, no pasa nada. Yo lo que no quiero es fallar siempre en la misma cosa, ¿sabes? Vamos a aprender cómo hacerlo de otra manera, si hace falta, y nos volvemos a equivocar con una cosa nueva. Sí.
Oye, se nos ha ido volando la media hora. O sea, mi contador que tengo delante está ya en 10 segundos. Jorge, ¿tú tienes algo que te hierva en el pecho para decirle a Ludo? No, aparte de muchas gracias y que el capítulo de hoy me ha encantado. Sí, claro, es que cuando tenemos el placer de traer una voz autorizada, una persona que sabe de lo que está hablando y que además lo vive, pues para nosotros es un auténtico placer. Muchísimas gracias, Ludo, por venir a compartir el tiempo con nosotros. A vosotros lo habéis explicado, es un placer. Compartiremos tu libro con nuestra comunidad, haceos del Discord, oyentes. Jorge, muchísimas gracias por la media hora, como siempre. Y a todos los que nos escucháis, pues nos volveremos a escuchar la semana que viene. Adiós.